Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a ver cómo se hacen estas bonitas velas. Están hechas pues con cera y con hielo, nada más. Espero que os guste mi canal y ya sabéis, suscribiros y darle un like. Bien, vamos a utilizar estos cartones, tubos de papel higiénico. Primero vamos a untar nuestra bandejita con aceite para que no se nos pegue la cera. Ponemos nuestros tubitos y vamos a poner a fundir parafina. Yo ya la tengo preparada así en plaquitas. Ponemos una poca. Y encendemos la cocina. Bien, vamos a tomar la medida de las mechas. Aunque la vela interior va a ser la mitad del tubo, voy a coger para la mecha el tubo entero. Y voy a cortar ya el doble de mecha para las dos velas. La dejamos para un momentito hasta que tengamos fundida la cera. Bien, ahora que tenemos la cera un poco fundida, vamos a introducir la mecha para afinarla y crear el pabilo. Y la estiramos en la bandeja para que nos quede lo más derecha posible. Bien, la cera está la mitad fundida, o sea que está a la temperatura ideal. Ya veis cómo está. Está a la temperatura ideal para echar la primera capita en el tubo. Pues como esta vez vamos a echar la cera líquida, para que no se nos escape por la parte inferior, le echamos una primera capita, no muy caliente, para que quede sellado el molde. Con 2 cucharaditas ya nos llegó. Y ahora este. Ya veis, 2 cucharaditas por cada uno nos ha llegado. Y seguimos con la parafina que siga fundiéndose al fuego. Bien, nuestra mecha ya está secado, ya veis que está derechita. Y vamos a cortarla a la mitad para los dos moldes. Comprobamos la cera. Bien, sigue aún sin fundirse del todo. Pero vamos a apagar ya la cocinilla, porque con el calor que tiene ya se nos va a ir fundiendo el resto. Además la cantidad nos llega para hacer las velas madre. Bien, así vertemos hasta la mitad del molde. Más o menos, porque es lo que va a llevar la vela en el interior.
y es más o menos el tamaño del recipiente en el que vamos a hacer estas velas de hielo. Tener eso como referencia, que no sobresalga el molde final en el que la vais a hacer. Bien, ya hemos echado las dos en los dos moldes, le introducimos la mecha. Ahora que hemos dejado que enfríe un poquito la cera, recordad que tiene que haber enfriado un poquito, que ya se nos tiene que haber hecho una capita de cera sólida arriba. Y si se ha enfriado demasiado, lo que podéis hacer es ayudaros con un pincho de brocheta para después pasar la mecha. Primero pincháis con el pincho de brocheta y después introducir la mecha. Bien, ya se nos ha enfriado la cera, ha pasado ya pues cerca de una hora y ya veis que desmoldarlo es facilísimo. Tenemos una. Aunque sea irregular por arriba, no pasa nada. Y ahora desmoldamos la segunda. Ya veis cómo queda. Bien, yo voy a utilizar estos recipientes, son vasos de plástico, pero podéis utilizar tetrabricks viejos, cualquier otro recipiente. Mejor que no sea de cristal, porque os tendréis problemas para quitarlo. Yo prefiero un tetrabrick viejo de leche, de lo que queráis, o otro recipiente de plástico que os sea más fácil. De todas formas, le echamos la parafina para que se desmolde ya la primera. Bien, esto es el hielo. Lo he machacado un poco porque eran trozos bastante grandes. Y los echamos alrededor de nuestra primera velita. Ya veis que no tiene dificultad alguna. Echáis todo alrededor y después al final si queréis algo por arriba. Bien, y ahora la parafina que ya hemos apagado, la vamos a verter pues sobre esta vela con hielo. Echar sin miedo, no va a pasar nada, pues el hielo va a enfriar rápidamente la cera. Y vertemos pues hasta arriba. Que cubra toda la superficie de hielo, Seguimos echando un poquito más de parafina para la otra velita. Y cogemos más hielo. Recordad picarlo un poquito porque normalmente los cubitos suelen ser grandes. Y por ejemplo en estos recipientes también si utilizáis tetrabricks os iba a resultar un poco complicado. Además el efecto queda un poquito mejor si no son bloques grandes de hielo.
Bien, ahora a esta otra vela le voy a añadir este colorante de color cereza para velas. Y vais a ver que no voy a utilizar mucha cantidad. Con un palillo cogemos un poquito de nada y lo echamos 3 veces. Bueno, esto ya sabéis, es a gusto. Si lo queréis más cargado el color, pues le echáis más. No os paséis tampoco con el colorante, y si lo queréis más suavecito, pues con una sola medida os hubiera bastado. Removemos un poquito, ya veis que se ha teñido rápidamente la cera. Esta vez estamos utilizando anilina, pero también podéis utilizar ceras de las que utilizan los niños pequeños en el cole. También os podrían valer para teñir la cera. Y nada, a verter. Hasta arriba, y como me sobra un poquito, voy a aprovechar y echársela encima de la otra velita. Así aprovecho toda la cera. También, si queréis, podéis dejar esta cera aparte para hacer otra vela. Pero así le queda un toque diferente a la que es blanca. Bien, ahora va a ser el paso. Ya hemos dejado que enfríe, también como 1 hora más o menos porque lleva el hielo. Primero, ya veis, el hielo ya se ha derretido. Le damos unas vueltecitas y ya sale. Tenemos lista nuestra primera vela de hielo. La dejamos en un ladito y vamos a por la segunda. Ya veis que no me ha costado nada sacarla del molde. Intentamos sacudirla un poco para que se nos vaya el agua. Y me voy a ayudar de un pincho metálico, o podría ser un pincho de madera, para ayudar a hacer algún agujerito que se me ha quedado agua metida dentro. Si os cae algún trocito de cera, no pasa nada, es normal. Aquí tenéis la segunda. Ahora nos ayudamos un poquito con un trapo para secar un poco las velas. Lo normal es que al cabo de unos días, 2 o 3 días, ya se haya evaporado todo el agua. Si no, si las encendéis ahora, es posible que os chisporretee un poquito, pero no pasa nada. Y le cortamos el exceso de mecha. Y lo mismo con la segunda. Secamos todo lo que podamos de agua. Y ya sabéis, tienen que esperar unos días. Bueno, si os está gustando el vídeo, ya sabéis, suscribiros si no lo habéis hecho, darme un like. Y bueno, si tenéis más preguntas sobre velas, hacérmelas aquí en el canal. Os responderé lo más breve posible. Y muchas gracias por verme.